Estimadas pymes, les damos la más cordial bienvenida al programa Infórmese, apoyamos su esfuerzo. Continuamos hoy con el ciclo de charlas que estamos impartiendo por medio de los compañeros del Ministerio de Hacienda. El día de hoy tenemos el tema La importancia de la factura electrónica para mi pyme, un tema de suma actualidad e importancia y que todos debemos aprender. Antes de eso, me permito presentarles a la señora Daisy Rodríguez. Ella es la líder del segmento PYME y nos tiene importantes anuncios para el día de hoy. Bienvenida, doña Daisy. Hola, muy buenas tardes a todos los empresarios y empresarias pymes que nos acompañan en esta tarde. Recuerden que este programa que estamos llevando de la mano del Ministerio de Hacienda es sumamente importante y nos alegra que lo aprovechen. ¿Por qué es importante estos temas de tributación? Y a veces las pymes pueden decir, uy, no, es muy complicado, o otros pueden decir, uy, no quiero equivocarme en los reportes. Hay muchos sentimientos respecto al tema tributario. Y lo importante es que como empresarios y empresarias conozcan efectivamente cómo poder hacer cada uno de los reportes para que ustedes crezcan. Recuerden que el pasar de la informalidad a la formalidad le abre muchísimos espacios de crecimiento a su emprendimiento, a su pyme que está dando los primeros pasos. Entonces, el aprender del tema tributario, el aprender de temas de formalización, el aprender de cómo hacer planes de negocio, de cómo administrar riesgos, lo que le va a facultar es al crecimiento. Y con el crecimiento, aumentar la comercialización y la productividad de la empresa. Para este mes tenemos muchísimas charlas gratuitas y virtuales para que ustedes puedan aprovechar de estos espacios. Para el 9 de junio vamos a tener un análisis de las certificaciones y galardones que puede obtener su pyme en términos ambientales. Hemos hablado que muchas generaciones en este tiempo, por ejemplo, las generaciones de los jóvenes centennials o de los jóvenes millennials, inclusive de los alfas que ya son adolescentes, para ellos es muy importante el tema ambiental. Además, todo esto y la sostenibilidad viene a ser un factor diferenciador que ayudará a su empresa a poder crecer y diferenciarse. Para el 15 de junio vamos a tener un tema del seguro de caución. Ahora, ¿qué es el seguro de caución y para qué le sirve a una pyme? El seguro de caución se puede usar como una garantía de participación o una garantía de cumplimiento en los contratos que ustedes desarrollen. Puede ser que la use en una contratación administrativa con una licitación con el Estado o en un contrato privado. Entonces, ¿qué es la ventaja? Que no le afecta la disponibilidad crediticia a efecto que usted quiera tomar algún crédito adicional y es muy ventajoso. Entonces, le invitamos a conocer el seguro de caución como una herramienta de garantía de participación y garantía de cumplimiento. Para el 16 de junio vamos a analizar el tema de riesgos del trabajo, pero enfocado al sector agrícola. Vamos a ver qué es lo que ocupan en el sector agrícola en temas de prevención, en temas de cuidado y cuáles son esas enfermedades que hoy están afectando por temas laborales al sector agrícola. Recuerden que la exposición que tienen los trabajadores agrícolas al sol puede generarles algún tipo de afectación en la salud. Es muy importante que los conozcan y que sepan cómo poder prevenirlos. El 20 de junio, como parte de nuestro programa de Agroinfórmese, vamos a tener una charla de avicultura. Si usted ya está en este negocio o usted dice, bueno, es algo que me gustaría empezar a analizar para abrir mi emprendimiento en esta línea, entonces avicultura será el 20 de junio. Un tema súper importante que seguimos en el programa con el Ministerio de Hacienda es cómo evita mi pyme sanciones con tributación. Importantísimo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para estar totalmente alineado y evitar esos errores que puedan cometer y generarle algún tipo de sanción? Ese será el 21 de junio. El 23 de junio, como parte de nuestro programa de Pyme Proveedora, vamos a tener el tema de cómo integrarme al catálogo de proveedores. Y esto es muy importante. Para usted ser considerado y visibilizado e invitado, tiene que formar parte de un registro de proveedores. Entonces, ¿qué tengo que hacer para formar parte de esos registros de proveedores y que las instituciones me consideren en sus invitaciones? El 28 de junio llegamos a un tema indispensable. Recuerden que fijar precios de una manera adecuada va a ser el triunfo de su empresa. Entonces, vamos a tener costeo y asignación de precios para bienes y servicios.
Recuerden que la forma tradicional que muchas pymes hacen de los costos más utilidad, de gastos de materiales y utilidad o los materiales por tres, esos no son métodos adecuados para fijar los precios, aunque sean muy utilizados entre las personas empresarias pymes. Tienen que recordar que el precio está compuesto por muchísimos factores adicionales que deben considerar los costos, inclusive temas de su propio trabajo como empresario pyme. Todo eso deben considerarlo. Entonces, si usted quiere revisar si su precio está adecuado y sea un factor de éxito, lo esperamos el 28 de junio. Y para cerrar el mes, el 30 de junio, tendremos la importancia de hacer un plan de continuidad de la pyme. Nosotros vivimos en un país que puede ser afectado por múltiples factores. Puede ser que haya un temblor, un terremoto, que haya algún huracán, que pueda haber algún incendio, que pueda haber alguna afectación en la continuidad del servicio de Internet. Entonces, ¿cómo voy a responder como persona empresaria ante estas dificultades para que mi empresa no le quede mal a los clientes y tener esa continuidad de servicio? ¿Qué elementos tengo que considerar para no fallar en esos momentos impredecibles? Como ven, el programa está sumamente lleno de grandes oportunidades de crecimiento y aprendizaje, todo gratuito y virtual. Y recuerden que si no pudo estar en la charla en vivo, puede buscarnos en nuestra página web en la sección de pymes y ahí vamos a tener grabadas todas las charlas, las de este año y las del año anterior también. Así que crezca en conocimiento y ayude que su pyme se desarrolle efectivamente. Los dejo entonces con la charla de hoy, la importancia de la factura electrónica para la pyme y aprovechen muchísimo, hagan todas las consultas. Estamos con expertas, Daniela y Lizeth del Ministerio de Hacienda que están atentas para evacuar todas esas dudas. Entonces aprovechen lápiz y papel para tomar todas las notas y aplicarlos a futuro. Disfruten muchísimo y los dejo con Vivi. Que tengan una excelente tarde. Así es, doña Daisy, muchísimas gracias de verdad por todos esos anuncios y de verdad tomen en cuenta este consejo, saquen lápiz, papel y apunten de verdad todo lo que necesiten saber. Además, también les recuerdo que tenemos el chat abierto desde ahora para que nos dejen sus correos, nos dejen sus consultas, nos dejen sus comentarios, ¿verdad? Y podamos irlas contestando en el transcurso de la charla. Ahora bien, les presento a la señora Daniela Chacón. Ella es licenciada en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en Administración Tributaria del Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Es formadora de formadores, certificada por el Centro de Investigación y Formación Hacendaria. Labora para el Ministerio de Hacienda hace más de 15 años y actualmente está destacada como subdirectora de la Subdirección de Educación Cultural y Fiscal. Bienvenida, Daniela. Ella nos estará apoyando con nuestras consultas la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Vivian, y a todo el sector del Instituto Nacional de Seguros, a ustedes, empresarios, pymes, que están acompañándonos en esta tarde. Esta charla del día de hoy a cargo de la compañera Lizeth Chinchilla es muy importante, es sobre comprobantes electrónicos, ¿verdad? Desde hace ya un tiempito son de forma obligatoria, entonces traemos con ustedes información importante, sobre todo ahora en estos momentos que estamos atravesando, que también es necesario conocer un poquito de cómo se está manejando el tema. Entonces, agradecerles por el espacio, por el interés que han mostrado todos estos días. El tema tributario siempre es un tema que en algún momentito uno tiene como cierto recelillo, cierto miedo también, pero es un tema sumamente importante y ya cuando lo estamos desarrollando, pues nos damos cuenta de que tenemos bastante consultas y que es un tema muy interesante y un tema de un aprendizaje constante. Los invito también a que estén pendientes de la página del Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos publicando charlas que se dan para todos los contribuyentes, son charlas abiertas al público sobre temas de interés, temas también de actualidad y también temas sobre la contingencia que estamos viviendo. Entonces, para que ustedes también se den una revisadita a las redes sociales de nuestro Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, de verdad, por ese aporte tan grande que ustedes están dándole a los clientes pymes y de temas tan importantes realmente. Ahora también les presento a la señora Lizeth Chinchilla Cascante. Ella es funcionaria de la Dirección del Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación y es quien nos impartirá la charla, la tarde de hoy. Entonces, bienvenida, doña Lizeth, y quedamos en su compañía.
Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, hoy vamos a conversar sobre el tema de comprobantes electrónicos. Espero que, pues, por lo menos les quede bastante clara la información que espero transmitirles. Cualquier consulta, estamos en la mejor disposición de responder las dudas. Las consultas sí serían al final y pues sí, pueden irlas planteando en el chat, como decía la compañera Viviana. Entonces, sin más, voy a compartir la presentación para comenzar. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Me dicen, por favor, en el momento que ya la están visualizando. Listo, Lisette, por aquí ya estamos viendo la presentación. Ok. Bueno, entonces comenzamos. Entonces, el tema en general es de comprobantes electrónicos. Vamos a conversar primeramente a conocer sobre algunos términos que son importantes para pues tener más amplio o para poder entender con más claridad de qué se trata todo el tema de factura electrónica. Un primer término que es importante tener en cuenta es qué se conoce como comprobante electrónico. Bueno, un comprobante electrónico es un documento electrónico que respalda la venta, ya sea la venta o la adquisición de bienes o la prestación de servicios. Y este comprobante electrónico debe ser generado, expresado y transmitido, en formato electrónico. Esto es en formato XML. Más adelante vamos a ver qué es un XML, que son términos que usualmente que tienen mucho que ver o se mencionan mucho en el tema de factura electrónica. Y el comprobante electrónico, ¿qué es lo que viene a hacer? Ha venido a sustituir a las facturas preimpresas y a las generadas en sistemas computarizados. Recordemos que antes de que saliera la obligatoriedad para todos los contribuyentes, con algunas excepciones que establece la normativa, anteriormente se trabajaba era con facturas preimpresas, las facturas que íbamos a hacer a las imprentas autorizadas. Entonces, los comprobantes vienen a sustituir ese tipo de facturas y a las generadas en sistemas computarizados. En sistemas computarizados, algunos contribuyentes optaban por hacerlo por sistema computarizado, ajustándose a una resolución que es bastante viejita. No obstante, está vigente aún, que es la resolución 11 del año 1997. Entonces, no era, digamos, hacer una factura en Excel o así, sino cumplir con ciertos requisitos de seguridad y que se ajustaran a la resolución 1197. Entonces, eso es como para entender un poco más qué se refiere con sistemas computarizados, que no tiene nada que ver con comprobantes electrónicos. Pero entonces el comprobante electrónico viene a sustituir ese tipo de facturas que se utilizaban anteriormente. Y el comprobante garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Entonces, ya teniendo claro qué es un comprobante electrónico, vamos a avanzar para conocer cuáles son los tipos de comprobantes electrónicos. Porque anteriormente se encasillaba mucho en que era factura electrónica, pero cuando salió la resolución 48-2016, se establecieron unos tipos de comprobantes. Por ejemplo, era el factura electrónica, tiquete electrónico y las notas de débito y de crédito. Eso con la 48-2016. Esa es una resolución que ya se derogó con el decreto 41.820, que se les hizo llegar junto con el otro decreto que hizo una modificación a este último que les menciono, y la resolución 33-2019, que son las tres normativas que regulan actualmente los comprobantes electrónicos. Y entonces ya con la promulgación del decreto 41.820, que es el que está vigente ahorita, y que deroga, bueno, en realidad él no lo derogó, sino la resolución 33-2019 derogó a la 48-2016, se introdujeron otras figuras de comprobantes electrónicos, por ejemplo, la factura electrónica de compra, la factura electrónica de exportación,
y esos serían los dos tipos nuevos de comprobantes que se introdujeron. Pero ya en general en este momento, los que están funcionando de la factura electrónica, que es un comprobante para respaldar ya sea la venta o la prestación de servicios, debe ser generado y transmitido en el mismo acto de la compraventa o la prestación del servicio. Porque, bueno, ya esta parte de entregarlo en este mismo acto ya está regulado. Si no se hace o si no se acata la indicación, pues esto lo sanciona el artículo 85 y 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por eso es que se menciona que debe ser entregado en el mismo acto de la compraventa o la prestación del servicio. Ese sería un tipo de comprobante. Después tenemos el tiquete electrónico. Igual es un documento generado, expresado y transmitido en formato XML, al igual que la factura electrónica, con una diferencia que está autorizado únicamente para operaciones con consumidores finales. ¿A qué se refiere con consumidores finales? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, podría ser a un mini super que está en el régimen tradicional, que está obligado a emitir comprobantes. Entonces, normalmente este tipo de negocios o alguna tienda que manejan altos volúmenes de ventas de mercancías y que transan con los consumidores finales, ellos optan por este tipo de documento, por un tiquete electrónico, que nosotros normalmente lo vemos como una tira larga y que, digamos, viene a ser el homólogo a lo que antes le llamábamos tiquete de caja, que es siempre una tira grande. El tiquete electrónico tiene que cumplir con los mismos requisitos de una factura, es decir, nombre, cédula, dirección, todos los requisitos que establece la normativa, con la diferencia es que está autorizado únicamente para cuando se transa o se hacen negocios o se le hace la venta a un consumidor final, que sería, por ejemplo, yo que voy al supermercado a comprar el diario, entonces me van a dar un tiquete electrónico. Y otra diferencia con la factura electrónica es que dice que no puede ser usado para justificación de gastos o créditos. Por eso es que si llegamos a un supermercado, por ejemplo, por poner un nombre, Walmart, entonces siempre antes de llegar al cajero vamos a encontrar un rótulo que dice, si necesita una factura electrónica, por favor indíquela con anticipación al cajero. ¿Por qué? Porque podría ser que en ese lugar la persona que está haciendo la compra no solamente fue a comprar algo, digamos, para consumo personal, qué sé yo, sino que pues ahí se encuentran, por ejemplo, impresoras, papelería de oficina y cosas que eventualmente ese cliente las vaya a utilizar para poder llevar a cabo su actividad económica. Entonces ya ahí él necesita necesariamente para respaldar gastos o créditos una factura electrónica. Por eso es que debe de indicarle con anterioridad al cajero y a la vez facilitarle la cédula y una dirección de correo electrónico para que esa factura llegue al cliente. Entonces, esa es la gran diferencia dentro de estos dos tipos de comprobantes electrónicos. También tenemos la nota de crédito y la nota de débito electrónica, que igual son comprobantes electrónicos. ¿Y cuál es la finalidad de este tipo de comprobante electrónico? Anular o modificar los efectos contables de una factura electrónica o de un tiquete electrónico, el tipo de comprobante que se emita, sin alterar la información del documento origen. Entonces, era cuando se presentaba la consulta. Bueno, y si yo tengo que anular una factura, ¿cómo hago? Porque ya no es en papel que anteriormente se podía optar y decir, bueno, yo nada más la anulo, ya la rompo y ya, no. Si necesito anular una factura o anular o modificar lo que yo consigné en la factura original, entonces tengo que recurrir a la figura de nota de crédito o nota de débito electrónica. La nota de crédito sirve entonces para anular una factura del todo o para disminuir, por ejemplo, el precio. Por ejemplo, que yo emití una factura y le llegó al cliente, al receptor, entonces dice, no, pero es que se comunica conmigo y me dice, es que esa factura no es lo que pactamos, me está cobrando más. Entonces, mira, sí, me equivoqué. Entonces yo procedo a hacer una nota de crédito para
para disminuir el monto total de la factura o el precio unitario de X o Y mercancía o servicio. Y la nota de débito sería el caso contrario, que yo, qué sé yo, el monto que puse es menor a lo que se había hablado y al final de cuentas el total tengo que aumentar el monto que aparece en la factura, entonces ya recurro a una nota de débito. Y igual para los casos en que se necesita del todo anular una factura, entonces se usa la nota de crédito. Entonces, todo esto se lleva a cabo sin alterar la información del documento origen, o sea que va a ir ligado a ese documento origen cuando al documento origen se refiere, ¿verdad?, a la factura que originalmente se emitió. Entonces, esto sería la funcionalidad de este tipo de notas. Después está la factura electrónica de exportación, que igual es un documento o un comprobante electrónico y se utiliza para la exportación de mercancías, así como para la prestación de servicios o en el caso de que se esté haciendo la venta de un bien intangible, y siempre que se realice desde el territorio nacional hacia el exterior. Es decir, que si yo voy a vender a vender una mercancía o un servicio o la venta de un bien intangible a un cliente en el extranjero, entonces yo voy a la hora de ingresar a hacer uso de la herramienta que esté utilizando para emitir facturas, y ya no voy a utilizar una factura electrónica como tal, sino una factura electrónica de exportación, para poder completarla y hacérsela llegar al cliente en el extranjero. Y por último está la factura electrónica de compra, que igual es un documento electrónico para respaldar las operaciones realizadas. Esto es en el caso de que el contribuyente que venda o preste el servicio no esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar alguien que está inscrito en el régimen simplificado. Entonces, yo soy la cliente, voy a comprarle a una persona o a una sociedad que está inscrita en el régimen simplificado. Ellos, por ley, no están obligados a emitir comprobantes electrónicos. Y si yo le pido una factura, lo que me van a dar es una factura física hecha en una imprenta. Pero yo, como estoy en el tradicional y todo ya es electrónico, todos los respaldos electrónicos y necesito documentos electrónicos, entonces yo ando mi facturador, lo ando en el celular o en la computadora, en la portátil, o igual cuando llego a la oficina, si es que no ando ahí cómo hacer la factura, vengo y entro, y al hacer la factura escojo la figura de factura electrónica de compra. Entonces me hago una autofactura. Al final de cuentas, esa factura va a salir que esa persona que está en el simplificado me está haciendo la venta a mí, ¿verdad?, de un bien o de un servicio, y yo voy a aparecer como receptor, yo que estoy en el tradicional, y me va a quedar el respaldo de un documento electrónico. Me va a llegar el archivo en XML y el PDF de esa factura, pero es para solventar esa situación. Entonces, en principio, el que está en el régimen simplificado me va a emitir a mí un documento físico, porque eso es lo que él tiene. Y yo voy a entrar, escojo la figura de factura electrónica de compra, la confecciono, y hay un apartado que vamos a ver más adelante que es documentos de referencia dentro de toda la estructura o del cuerpo del comprobante, de la factura. Y entonces yo voy a hacer ahí mención, por decirlo de alguna forma, a que esa factura está sustituyendo a un documento físico que fue entregado por por una persona o una sociedad que está inscrita en el régimen simplificado. Por poner un ejemplo, también están los contribuyentes que están en el régimen especial agropecuario, en el REA. E igual podrían ser los que enumera el artículo 13. Vamos a ver, para confirmar nada más. Eso dentro de unos ejemplos pueden ser eso, o más bien, perdón, los que se señalan en el artículo 7 del decreto 41.820, que dice excepciones a la obligación de emitir y confirmar comprobantes electrónicos. Como el punto 1 menciona a los contribuyentes del régimen simplificado, pero igual cualquiera de los otros que menciona ese artículo 7 podría, en esos casos, o más bien con las excepciones que dice acá, que no aplica para emisores receptores electrónicos no confirmantes, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Tampoco aplica esta factura electrónica para entidades reguladas por la SUGEF que realizan intermediación financiera.
tampoco se puede hacer para los casos de transporte público y, por ejemplo, taxis y ese tipo de servicios. No, ahí no aplica hacer una factura electrónica de compra y tampoco aplica para cuando se hacen pago a entidades del Estado. Entonces, cualquier otro contribuyente que venda o preste servicios que no esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, con estas excepciones que se mencionan en el párrafo segundo. Eso entonces serían los tipos de comprobantes electrónicos que hasta la fecha existen. Y ya anteriormente mencioné algunos términos que tal vez pues no tenemos claros y que sería importante tenerlos bien claros para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces aquí vamos a mencionar los sujetos que intervienen en la emisión de comprobantes electrónicos. Digamos que serían como los actores de esta obra, ¿verdad? Está por un lado el emisor receptor electrónico. ¿Qué es un emisor receptor electrónico? Es una persona física o jurídica que está autorizada para emitir, enviar, recibir y confirmar comprobantes electrónicos por medio de un sistema informático. Entonces, un emisor receptor electrónico es aquel que se registra así con el formulario de 140 en el ATV, se registra como emisor receptor electrónico y en algún momento del transcurso en su negocio va a emitir una factura para hacerla llegar a su cliente y en otro momento se va a convertir en receptor de facturas porque también, ¿cómo se llama? Le hacen ventas y por lo cual tiene que recibir facturas. Entonces va a cumplir el rol de emisor y de receptor en algún momento, va a cambiar de rol. Entonces ese sería la definición de emisor receptor electrónico. Por otro lado tenemos el emisor receptor electrónico no confirmante. Es importante mencionarlo porque esta es una figura nueva que entró a regir, digamos, cuando se publicó el decreto 41.820, que es el que les digo que regula todo lo concerniente a comprobantes electrónicos. Y se trata de personas físicas o jurídicas que están inscritas en un régimen tributario especial por el cual no se encuentran obligados a la emisión de comprobantes electrónicos, pero que de forma voluntaria se inscriben en esta figura. ¿Con qué fin? Con el fin de emitir y recibir comprobantes electrónicos, con la salvedad de que ellos no están obligados a confirmar ningún comprobante electrónico. ¿Cuál sería un ejemplo de un emisor receptor electrónico no confirmante? Por ejemplo, del régimen simplificado, que ya los mencionamos, o del REA, y alguno otro de los que están mencionados en el artículo 7 del decreto 41.820, que lo pueden revisar después. Entonces, si por ejemplo alguien está en el régimen simplificado actualmente, está inscrito, por ley no están obligados a emitir comprobantes electrónicos, pero si esa persona o esa sociedad quiere de forma voluntaria emitir comprobantes electrónicos, ya sea por medio de la herramienta del Ministerio de Hacienda o por una herramienta privada, bien lo puede hacer, siempre y cuando con anterioridad, por medio del formulario 140 de modificación de datos, en el apartado de métodos de facturación, vaya y se registre como emisor receptor electrónico no confirmante. Entonces, no hay ningún problema, lo puede hacer, dejando claro que es de forma voluntaria, sin ninguna obligatoriedad de hacerlo. Esa sería esa figura. Después está el receptor electrónico no emisor. En estos casos se mencionan a las instituciones que conforman la administración pública, las instituciones del Estado y a personas físicas o jurídicas que gozan de algún beneficio fiscal, que solamente son receptores de comprobantes electrónicos. Porque en principio las instituciones del Estado no hacen ventas, sino que solamente pues si hacen alguna transacción de compra, entonces ellos siempre van a ser receptores electrónicos no emisores. Ya si en algún momento realizan alguna actividad lucrativa, afecta al impuesto al valor agregado, pues ahí sí la situación cambia y tienen que registrarse como emisores receptores y tienen que facturar electrónicamente y a la vez recibir comprobantes electrónicos. Pero en un principio, por la actividad que ellos realizan, son solamente receptores electrónicos no emisores. Después tenemos a los proveedores de sistemas gratuitos.
se refiere a proveedores de soluciones de factura electrónica que pone a disposición un sistema gratuito para la emisión, entrega y confirmación de comprobantes electrónicos. Un ejemplo de un proveedor gratuito sería el Ministerio de Hacienda con su herramienta de emisión de facturas de forma gratuita. Y después, el último sujeto que interviene en esta historia de los comprobantes electrónicos son los receptores manuales, que son personas físicas o jurídicas que reciben de forma manual la representación gráfica del comprobante electrónico. Por ejemplo, si nosotros en algún momento vamos al médico, al dentista o algún otro, no sé, profesional de la salud, por poner un ejemplo, y eso no tiene nada que ver con mi actividad lucrativa, simplemente voy para una atención por algún servicio profesional personal que no tenga nada que ver con la actividad, entonces ya yo me convierto en un receptor manual y en ese caso, en principio, digamos el médico, por ejemplo, me preguntaría a mí si quiere, si necesita factura, entonces, o que se le haga llegar por correo. En principio, no es si necesita factura, disculpen, sino es más bien que si gusta me hace llegar la factura por correo, entonces yo le tendría que facilitar al doctor, por ejemplo, una dirección de correo para que el doctor a la hora que haga la factura me llegue a mi correo, simplemente para respaldo mío de incurrir en ese gasto nada más. Y o si la persona a la cual él está vendiendo el servicio, o yo le digo, por ejemplo, no, yo no tengo ningún correo, nada más quiero el documento físico, la factura impresa, entonces él está en la obligación de imprimirla, que la representación gráfica que es el PDF, o sea, la factura impresa, dármela a mí, pero del todo no, o sea, el cliente no se puede ir sin factura, tiene que irse, ya sea que se la haga llegar por correo o que se la imprima, pero en ese mismo acto se la tiene que dar. Eso serían entonces todos los sujetos que intervienen en la facturación electrónica, para tenerlo un poco claro. Y ya otra definición importante a mencionar es que es un archivo XML, que era lo que les decía, que es un documento en el formato, por sus siglas en inglés, XML. En español, lenguaje extensible de etiquetado, eso significa, ¿cómo se llama? Esas iniciales. Y permite la transmisión de documentos entre diversas plataformas, así como su validación e interpretación entre aplicaciones y organizaciones. El XML es el documento más bien, digamos, que tiene la validez para tributación. ¿Por qué? Porque el XML es el cual eventualmente necesitaría el receptor. En el caso que esté obligado a confirmar el comprobante electrónico, ese es el documento que tiene que cargar para hacer la confirmación. O no solamente para la confirmación, sino que, por ejemplo, en lo que yo les mencionaba, que se emitió la factura y resulta que no es lo que se pactó. Entonces el receptor se comunica con el emisor de esa factura y le dice, algo está mal en esa factura, necesito que me la corrija. Entonces, ahí, antes de comunicarse, tiene que hacer el proceso de entrar a la herramienta con la que esté facturando y rechazar ese comprobante o esa factura, ya sea que la rechace totalmente o parcialmente. Entonces, ahí, en ese momento del proceso de rechazo total o parcial, ahí lo que se carga es el XML, porque el PDF no lo va a cargar, sino el XML. Entonces, ese es uno de los documentos importantísimos dentro del proceso de facturación electrónica. Y este sería a la derecha como un ejemplo de la forma en que le llega al cliente o al receptor esa factura. Por un lado le llega el XML y por otro lado le llega el archivo XML, y en algún momento a nosotros, digamos, en algún momento que hemos hecho alguna transacción, hemos hecho alguna compra de una mercancía o de un servicio, nos va a llegar esos dos archivos, el XML y el PDF, que es este otro que está aquí, que es la representación gráfica. Es, por decirlo, la factura ya, donde yo puedo ver toda la información de nombre, dirección, teléfono y todo lo demás. Y es un documento impreso que expresa el contenido de los comprobantes electrónicos en formato de documento portable, en PDF, por sus siglas en inglés, y debe ser conservado por parte de los receptores manuales.
que eran aquellos que mencionamos, que es cuando pues no necesitamos eso para respaldar gasto ni nada, y que eventualmente me lo pudieron haber dado de forma impresa. Entonces, la representación gráfica es el comprobante en papel equivalente a un PDF. Entonces, esos serían estos dos documentos importantes que llegan. Y por otra parte están los requisitos, vamos a mencionar los requisitos generales para el uso de comprobantes electrónicos. Entonces, dentro de los requisitos generales para el uso de comprobantes electrónicos, tenemos que tener en cuenta, en principio, el sistema para la emisión de comprobantes electrónicos. Tenemos que tener ya sea un desarrollo propio, que digamos, yo tengo digamos, la capacidad o dentro de mi negocio de decirle a mis informáticos que me hagan un desarrollo de facturación para facturar electrónicamente, y pues ya los informáticos tendrán que revisar todos los anexos y estructuras para poder montar el sistema de facturación. También está el desarrollo de un tercero, de un proveedor, o sea, que yo vaya ante una empresa que preste los servicios o que ya tengan sistemas de facturación y que los alquilen. Entonces ya yo pacto, digamos, cómo es el pago y todo lo demás para poder hacer facturas por medio de un proveedor privado. O la tercera opción es la herramienta gratuita. Entonces ya queda a discreción del contribuyente cuál de los sistemas de facturación o por cuál quiere optar. Después, por otro lado, otro requisito es tener un equipo de cómputo, una tablet o un celular inteligente. Eso sí, que tengan capacidad de uso del sistema de facturación. Ese es otro requisito. Después, muy importantísimo, el acceso a Internet, desde luego, ¿verdad? Y tener una impresora para aquellos casos en que yo necesite imprimirle la factura al cliente. Y otro requisito importante es estar registrado en ATU, en Administración Tributaria Virtual, e inscrito ante la tributación. Registrado en ATU es registrarse en cualquiera de las figuras que ya mencionamos anteriormente y inscrito pues como contribuyente. Pues otro requisito es esto que les dije, registrarse como emisor receptor electrónico, emisor receptor electrónico no confirmante, receptor electrónico no emisor en el portal de ATV por medio del formulario 140 y contar con un mecanismo de seguridad para la firma de los comprobantes electrónicos. Dentro de los mecanismos de seguridad tenemos tres opciones. Por un lado está la firma digital. Este es para personas físicas. El sello electrónico para personas jurídicas. Estos dos primeros se adquieren en el banco, en cualquier banco del sistema bancario. Ya eso tiene un costo. Y ya pues eso lo tienen que ir a tramitar ante un banco. Entonces, la firma digital es cuando el que está emitiendo comprobantes es una persona física, y el sello electrónico cuando se trate de una persona jurídica, que el contribuyente es una persona jurídica, una sociedad. Y la tercera opción de mecanismo de seguridad de la llave criptográfica del Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando alguien va a registrarse ante tributación y va a comenzar a emitir comprobantes electrónicos, como mecanismo de seguridad tiene esas tres opciones. Ya queda igual a discreción del contribuyente cuál de los tres mecanismos utilizar. La llave criptográfica se puede utilizar tanto para persona física como para persona jurídica, y a diferencia de esos dos primeros, es que no tiene ningún costo. Entonces, eso ya se genera, se descarga y todo lo demás a través del sitio de ATV, que en la siguiente filmina les voy a detallar ahí cómo se hace. Y esa es la diferencia con los otros dos. Entonces, lo puede usar tanto una persona física como una persona jurídica y no tiene costo. Y entonces ya aquí mencionamos que si alguien se opta por utilizar el mecanismo de seguridad de la llave criptográfica, entonces debe ingresar a la ATV, después a la pestaña de comprobantes electrónicos, a continuación dar clic en llave criptográfica de producción y de seguido en la opción generar llave criptográfica en producción. Entonces ahora hay un cambio que se le hizo a la hora que se genera la llave criptográfica. Anteriormente solo estaban las dos opciones, la 1 y la 2 de esta imagen de la izquierda. Entonces, en la primera opción dice que yo debo crear un PIN que contenga 4 dígitos, o sea, y recordarlo. O sea, una fecha, un número, pero que yo lo recuerde. En el punto 2, debo digitar nuevamente ese código
ese PIN. Hasta ahí llegaba anteriormente, pero con la mejora que se le hizo a la generación de la llave criptográfica, perdón, entonces está la opción 3, que eso solamente, y tal y como lo dice ahí, si es usuario de la herramienta del Ministerio de Hacienda. Entonces se da clic en el punto 3 y eso ¿qué es lo que hace? Que el sistema almacena la información de la llave criptográfica y yo no voy a tener que estar descargando el firmador Signum One, sino que el sistema ya automáticamente almacena la información y ya ¿cómo se llama? Ya no tiene que hacer esos otros pasos de la descarga del firmador y de entrar a otra página y de descargarlo, que aquí nada más le puse como para ejemplo cómo es que se visualiza el firmador para llave criptográfica. Pero si alguien opta por darle clic a este punto número 3 y además tomando en cuenta que es usuario del Ministerio de Hacienda, entonces ya se omite de todo eso de hacer, de tener que guardar la información de la llave y que descargar el Signum One, el firmador para llave criptográfica. Entonces esa sería la mejora que se hizo recientemente a este punto 3. El que quisiera, aunque esté usando la herramienta del Ministerio de Hacienda, quisiera omitir el paso 3 y solamente hacer el 1 y el 2, no hay ningún problema. El sistema lo deja avanzar, eso sí, con la condición o tomar en cuenta que sí tiene que entrar posteriormente a descargar el firmador, que es otro paso de más cuando se usa la herramienta del Ministerio de Hacienda. Y por otro lado, si el mecanismo de seguridad a utilizar es la firma digital o el sello electrónico, que eran los que mencionamos, entonces ahí se debe de necesariamente, sí, se debe de entrar a esta dirección, que pues bueno, por el momento no está disponible por la situación que ya todos conocemos digamos, con el hackeo a los sistemas, pero que eventualmente esa es la dirección a la cual se debe de ingresar para descargar el firmador, que es algo que se le va al final del proceso, se le va a visualizar en el escritorio de esta forma. Una plumita con el fondo rojo. Entonces, si se hace uso de la herramienta del Ministerio de Hacienda y se va a utilizar el mecanismo de firma digital o de sello electrónico, sí o sí tengo que entrar a descargar el firmador para firma digital ingresando a esa dirección. Pero esto sí dejándolo claro que esta descarga del firmador es solamente para los usuarios de la herramienta gratuita. Si alguien hace uso de una herramienta privada, este paso lo tiene que omitir. Eso no entra en juego cuando es una herramienta privada. Y por último, otro de los requisitos es generar usuario y contraseña. Este usuario y contraseña es para el envío de los archivos XML. Entonces, igual se ingresa en ATV, a la pestaña comprobantes electrónicos, se da clic en llave criptográfica de producción y a continuación generar contraseña en producción. Entonces, le va a salir un mensaje. Dice, estimado usuario, desea crear una nueva contraseña o una contraseña por primera vez y ya se le da a aceptar y ahí se sigue todos los pasos que le va dando el sistema o pidiendo. Y este requisito es indispensable, se debe de cumplir independientemente de si yo uso un sistema de facturación de un desarrollador privado o el sistema de facturación del Ministerio de Hacienda. Este último requisito es independientemente del sistema de facturación que se opte. Y bueno, ya aquí, en razón de la misma situación que les estaba mencionando, que no podemos acceder, digamos, en estos momentos que estamos al sistema ATV, nosotros pensábamos que tal vez para esa fecha ya podíamos ingresar, pero definitivamente pues todavía el día de hoy no. Pero este sería para que les quede ahí ya cuando se restablezca el acceso a la ATV, la forma de ingresar a la ATV y por consiguiente a la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda para aquellos, en el entendido de aquellos, ¿verdad? De aquellos contribuyentes que quieran optar por esa herramienta. Entonces sería a la página www.hacienda.go.cr, después en la opción de servicio, en el menú de servicios más utilizados y por último dar clic en ATV. Así tal cual se visualizaba o bien ingresando directamente a esta dirección que ya lo lleva directamente a la ATV.
Ese sería el primer paso. Después se le va a presentar esta pantalla de la izquierda, en donde yo o el que va a ingresar dice: bienvenido al portal de Administración Tributaria Virtual. Se debe poner el número de identificación, la cédula con la cual se registró previamente en ATV, la contraseña que se creó, ¿verdad? Y posteriormente se le da a ingresar. Para avanzar y para confirmar que es efectivamente la persona que está ingresando, entonces va a aparecer la confirmación de la tarjeta inteligente virtual de la TIP, que es una tarjeta, o por decir, una serie de valores que se generan en el momento que el usuario se registra en ATV. Entonces debe de conservarlo por ahí almacenado o impreso. Entonces aquí le va a pedir los factores como para cuando usamos la tarjeta dinámica, por ejemplo, para ingresar al banco. Entonces ponemos la cédula y la contraseña, y además nos pide unos valores que tenemos que verlos dentro de esta tarjeta. Entonces aquí se ingresan los valores de acuerdo a las iniciales, digamos, en ese caso, y posteriormente se le da a continuar para poder ingresar ya propiamente al sitio de ATV. Ya aquí, esto sería lo que nosotros visualizamos como ya entrando en el sitio, que todo pasó bien, pusimos la identificación, la contraseña, pusimos los valores de la tarjeta inteligente virtual, y ya aquí estaríamos dentro del portal del contribuyente. Entonces, así se visualizaría. Entonces, dentro de todas las pestañitas que están ahí arriba, si yo quiero ir a hacer facturas, lo que tengo que ingresar es, principio, darle clic en comprobantes electrónicos, la primera pestañita. Posteriormente, debo de ir a darle clic en la opción herramienta gratuita para que a continuación se desplieguen estas opciones que están acá y yo le dé clic en facturar. Entonces ya aquí es donde yo entro propiamente, cuando ya he cumplido con todos los requisitos que se mencionaron anteriormente, estoy registrado y todo lo demás, y ya yo entro a hacer una factura electrónica, un tiquete, una factura electrónica de compra, lo que sea que yo voy a hacer, es aquí donde se debe de ingresar. Entonces, como no tenemos la opción de ingresar al sitio propiamente y poder entrar y manipular ahí y hacer una factura y que sea como más interactivo por la situación ya antes mencionada, entonces aquí lo que le trajimos es como la presentación a continuación de los apartados de un comprobante electrónico. ¿Cómo visualizo yo ya cuando yo entro y quiero hacer una factura? Entonces, por un lado, se me va a presentar diferentes apartados. En los primeros voy a escoger la sucursal desde la cual yo voy a hacer esa factura, si es que cuento con varias sucursales, tengo un negocio y tengo varias sucursales. Si es alguien que solamente tiene una sucursal, o sea, que no tiene más negocios en diferentes lugares, entonces el sistema en principio me va a decir, me va a poner la opción sin descripción, yo lo dejo ahí. Después, por ejemplo, en actividad económica, si tengo varias actividades económicas registradas, ya ahí yo tendría que entrar a abrir la pestañita para escoger las actividades de la cual yo voy a facturar. Y el número de sucursal, si hablamos solamente de que se cuenta con una sucursal, entonces igual va a aparecer 01, el número de caja 01. Ya si hubieran varias sucursales, varios números de caja, igual ahí se va a desplegar ahí las opciones para que se escojan. Y de último, entonces lo que hay que escoger es el tipo de documento. En esta casilla donde dice tipo de documento, que dice seleccione, ahí van a salir todos los tipos de documentos electrónicos que ya yo les mencioné. Factura electrónica de exportación, factura electrónica de compra, nota de débito y nota de crédito. Entonces, ahí se abre ese desplegable y se selecciona cuál de todas esas figuras yo voy a hacer en ese momento. Después van a salir, bueno, ya el sistema va a cargar automáticamente lo que es la fecha de emisión, ¿verdad? Esto que aparece sombreado en gris es información que el sistema llena. Entonces ahí está poniendo la fecha en la cual se está emitiendo esa factura y la hora. Y después ya aquí alimentaría el número de consecutivo, es decir, el número de la factura, aquel que consta de 20 dígitos. Y ya en el momento ya que se ingresó al sistema y que ya yo entré con mi usuario y mi contraseña, entonces el sistema automáticamente va a cargar los datos del emisor. Nombre o razón social, si se trata de persona física o jurídica, la identificación,
vemos que todos los datos esos, por ejemplo, nombre comercial, provincia, barrio, teléfono, fax, se cargan automáticamente. La información que previamente nosotros registramos en el formulario 140 de inscripción o de modificación, si fue que hubo alguna modificación, y el sistema lo carga. Entonces, los datos del emisor, el sistema los carga automáticamente. Solo deja libre y por si se quiere cambiar, pero sí obligatorio, el correo electrónico. Entonces, si yo, por ejemplo, me cargo ese correo electrónico, pero yo no quiero que salga ese correo, sino poner otro correo porque ya lo cambié y qué sé yo, no he hecho la modificación, entonces yo puedo entrar y borrar ese y digitar uno nuevo. Pero sí es una casilla obligatoria. Las casillas obligatorias acá son las casillas que están con asterisco. Ese asterisco rojo. Entonces, los datos del emisor los carga automáticamente. Después vienen los datos del receptor, a quien yo le voy a emitir, si estamos hablando, por ejemplo, de una factura electrónica como tal. Entonces, en tipo de identificación se me va a desplegar si es un DIMEX, si es un NIT, número de identificación tributaria especial, si es un DIDI, por ejemplo, si yo le voy a facturar a un diplomático, si le voy a facturar a una persona física nacional, si le voy a facturar, por ejemplo, en el caso de una exportación, de una factura de exportación, escoger pasaporte, y si se trata de una sociedad, entonces sería jurídica nacional. Yo una vez que yo escoja ahí cuál es el tipo de contribuyente al que le voy a facturar, aquí debo de ingresar el número de identificación y ya el sistema, si esa persona o esa sociedad a la cual yo le voy a facturar está debidamente registrada ante tributación, el sistema automáticamente me va a cargar la información que aparece aquí. Nombre, número de identificación y todos los demás datos, las calidades, nombre comercial, correo electrónico, provincia, cantón, distrito, teléfono, todo. Ya si se trata de alguien que no esté inscrito, pues solamente le va a cargar, en el caso de persona física, le va a cargar el número de identificación, el nombre y todo lo demás habría que llenarlo o completarlo ahí de forma manual. Entonces, esos datos sí, e igual el correo electrónico también se puede poner, ya se le dice al cliente, el correo que aparece aquí es este, no sé si quiere que se le ponga otro correo, porque eventualmente podría hacer esa situación. Y después, otro apartado de la factura es los datos del encabezado de la factura. Ahí es donde se escoge con la condición de la venta, si es al contado o al crédito. En el caso de que sea el crédito, entonces ya ahí se abre la opción de plazo del crédito, después detalle, condición de la venta, si hay alguna otra condición de venta. La moneda hay que escogerla, entonces ahí se va a desplegar si es colón o cualquier otra moneda en la cual se vaya a facturar. Si, por ejemplo, se selecciona dólar, entonces necesariamente hay que llenar la casilla de tipo de cambio. En ese caso, el tipo de cambio de venta del día, ¿verdad? En el que se va a facturar. Si se selecciona colones, entonces automáticamente el sistema pone un valor ahí, no hay que completar nada. Forma de pago, si es en efectivo, tarjeta, cheque, transferencia. Y si estamos ya seguros de la información, le damos guardar encabezado. Ya después se va a desplegar los detalles de la factura y entonces es aquí donde entra en función o entra a actuar, por decirlo de alguna forma, lo que es el código CABIS, que seguramente hemos oído en algún momento que a partir del 1 de diciembre del 2021, si no me equivoco, o me corrige Dani tal vez, ¿cuándo fue que entró a regir lo de la obligatoriedad del uso del código CABIS? Pero que todas las facturas tienen que tener un código CABIS. Entonces, en los datos detalle de la factura es donde entra a funcionar el código CABIS y que tal vez hubiéramos entrado ahí a ver cómo se almacenan códigos para eventualmente si llega un cliente yo no tener que estarlo buscando en la carrera, sino que ya estén almacenados ahí en un apartado del sistema que dice mantenimiento de códigos CABIS, pero lamentablemente por la situación esta de no poder accesar a la TV no puedo explicarles como con más lujos de detalle. Pero entonces aquí es donde entra, si yo almacené previamente un código CABIS, entonces en esta pestaña que dice código, producto, servicio, yo abro la pestañita y ya ahí veo todos los códigos que previamente yo almacené y puedo escoger, depende de lo que yo vaya a facturar en ese momento. Por el contrario, si no he almacenado nada, entonces ya le doy clic en esta lupa para que
yo pueda entrar, se conecte con el catálogo de bienes y servicios del Banco Central y yo pueda buscar la información dependiendo de a cómo está por acá el tipo de búsqueda. Yo puedo buscar por descripción, entonces ya yo pondría aquí por lo menos 5 letras que conforman la mercancía o el servicio que yo voy a facturar en ese momento. Entonces ya con eso, dándole tipo de búsqueda por descripción y poniendo por lo menos unas 5 letras, entonces ya el sistema comienza a buscar sí, los códigos o no las actividades, sino los bienes o los servicios que eventualmente comenzarían, por ejemplo, con desinf, una cosa así. Entonces ya yo escogería cuál y lo seleccionaría para que el sistema me lo cargue. Y después otro tipo de búsqueda del código CABIS es por código. Entonces ya si eventualmente yo sé que el código, por ejemplo, aquí se cargó maíz para siembra de semillas y que los primeros 5 dígitos de ese código es de 01121, entonces ya yo sé, bueno, si es maíz o qué sé yo, o otro poco de mercancías que tengan relación, entonces ya yo sé, bueno, comienza con 01121, no sé el resto de números o de dígitos, pero por lo menos comienza por ahí, tengo una idea. Entonces ya yo con cinco códigos o números que ponga ahí, ya el sistema me hace una búsqueda y yo puedo seleccionar a ver cuál es la mercancía o el servicio que voy a facturar en ese momento y lo selecciono. Entonces ya acá cuando se selecciona, por ejemplo, que se encontró y yo voy a vender maíz para siembra, entonces ya yo lo selecciono y el sistema automáticamente viene y me completa la casilla de descripción de la línea. Me pone, en ese caso, me pone todo el código y el nombre y ya yo puedo entrar a modificarlo para que no lleve toda la información. Simplemente puse semillas de maíz para siembra, ¿verdad? Y ya aquí la parte de unidad de medida, si debo seleccionar, bueno, estoy vendiendo las semillas por kilo, entonces debo de seleccionar la unidad de medida. Por otro lado, la cantidad, digamos, si son kilos, ¿cuántos kilos estoy facturando? Entonces aquí dije que estoy facturando 2 kilos, que el precio unitario, perdón, de cada kilo de maíz es de 5.000 colones y ya automáticamente cuando yo pongo esa información, el sistema me carga el monto total y el subtotal y el monto total de la línea. Hasta este momento no entra lo que es el tema de impuesto ni nada, sino solamente, digamos, el subtotal de lo que yo voy a facturar, porque ya si hay que hacer cálculos de impuestos, ya vamos a un siguiente apartado que se llama de impuestos y exoneraciones. Entonces, este sería como el detalle de la factura. Yo voy seleccionando toda esa información, completándola y ya yo avanzo aquí a impuestos y exoneraciones. Entonces, que el maíz, no sé si está dentro de la canasta básica, no estoy segura, pero digamos que eventualmente estuviera un 1%, que estuviera dentro de la canasta básica y tiene una tarifa de un 1%, entonces ya yo tengo que entrar a este apartado de impuestos y exoneraciones, escoger el tipo de impuesto, en este caso, como se muestra en esta imagen, impuesto al valor agregado. Una vez que yo escojo el impuesto que se le va a calcular a este producto o servicio, entonces ya se me va a desplegar este poco de tarifas. Tarifa del 0%, tarifa reducida del 1, el 2, el 4 y la tarifa general del 13%, que es esta última que aparece ahí. Si es tarifa reducida, si estuviera dentro de la canasta básica, entonces escoge tarifa reducida del 1%, que es la tarifa que se le aplica a la canasta básica. Y ya automáticamente, cuando escojo esas opciones, el sistema calcula el porcentaje o la tarifa como tal, calcula el monto de ese impuesto y el impuesto neto y ya después lo que procede es darle clic aquí en esta parte que dice guardar impuesto para que el sistema ya haga los cálculos y genere una línea en esa parte. Esta parte que aparece aquí de tipo de documento de exoneración, número de documento, nombre de institución, fecha de emisión y porcentaje exonerado es para los casos en que yo le esté facturando a un cliente que goza con algún tipo de exoneración, por ejemplo, de las que dan en exenciones en la Dirección General de Hacienda.
digamos que ese cliente cuente con alguna tarifa reducida y que tenga una exoneración de la Dirección General de Hacienda por medio de Exonet. Entonces, ese cliente tiene que traerme a mí ese documento que le emitió la Dirección General de Hacienda, donde dice que para comprar esas mercancías cuenta con una tarifa, no sé, por decirlo, del 2%. Entonces, estos apartados de tipo documento de exoneración, yo sí como emisor tengo que entrar a completarlos. Aquí voy a seleccionar si es una exención de la Dirección General de Hacienda, el número de documento, que es la resolución que me está trayendo, el nombre de la institución, Ministerio de Hacienda o Dirección General de Hacienda, la fecha de emisión de esa resolución y el porcentaje que le están dando en ese documento. Y ya el sistema, al darle guardar impuestos, ya hace todos los cálculos. Y por último, lo que se generaría es detalle de las líneas facturadas. Ya aquí se ve la descripción de la mercancía o el servicio que yo estoy facturando, la cantidad, el precio unitario, el impuesto que se le calculó, el subtotal y el total ya una vez con el impuesto. Entonces, esto es como que si estuviéramos haciendo la factura y vamos avanzando. Entonces, estos son los apartados que se me van presentando. Y esta parte de otros cargos es, por ejemplo, que se tenga que hacer algún cálculo adicional a lo de la factura, por ejemplo, qué sé yo, que se cobran por la importación, se cobra algún cargo adicional o algún impuesto adicional. Entonces ya cuando se abre tipo de documento, ahí se ve todo el desplegable de todas las opciones de tipo de otros cargos que se puedan estar generando a la hora de hacer esa factura. Eso no aplica en todos los casos, se hará en casos especiales, pero para eso se deja esa casilla de otros cargos y se completan los datos, detalle, porcentaje, monto del cargo, tipo de identificación, a quién se le va a hacer ese cargo, número de identificación y nombre del tercero, y ya lo que se procede a hacer es guardar el otro cargo. Ya una vez que ya hemos avanzado en todo eso, entonces ya el sistema viene y automáticamente hace el cálculo de los totales de la factura. Dice que son servicios grabados, el monto, después calcula el monto del impuesto. En este caso dice que el total de la venta era 1,000 colones, total del impuesto 130 colones, total del comprobante va a salir por 1,130 y ya el sistema, si vemos, es una información que está sombreada con gris, entonces eso es que el sistema automáticamente hace los cálculos y totaliza. Entonces, ya una vez que nosotros estamos seguros de que ya eso está bien, que es lo que estamos facturando, entonces ya lo que viene es llenar, en el caso que corresponda, que yo les decía que si yo, por ejemplo, hice una factura electrónica de compra, y estoy sustituyendo a un documento que me dio a un cliente que está en el régimen simplificado, entonces ya aquí yo tendría que entrar a llenar la parte de documentos de referencia y escoger la opción sustituye comprobante provisional por contingencia. No solamente en esos casos, puede decir que quiero hacer referencia a que estoy anulando un documento de referencia, a que estoy corrigiendo el texto del documento original, a que estoy corrigiendo un monto. Recordemos que cuando entramos a hacer una factura, una nota de crédito para corregir un monto, entonces ahí en la nota de crédito, en documentos de referencia, valga la redundancia, hacemos referencia a esa factura y estamos diciendo que estamos corrigiendo un monto o cualquier otra situación que se esté presentando. Aquí ponemos el número de documento electrónico. Digamos, si estamos hablando de una nota de crédito, entonces el sistema lo carga completamente. Este número de documento es la clave que consta de 50 dígitos, la fecha de emisión de ese documento original y ya después escogemos los códigos, la razón social y guardamos referencia. Y después aquí en este apartado de otros es, por ejemplo, que se quiera ingresar alguna información adicional, ahí se le da clic y ya ahí es, por ejemplo, no sé, alguna nota para el cliente que en el mes estamos con promociones o con descuentos especiales, alguna otra cosa que se le ocurra poner ahí, es un espacio abierto que se puede escribir. Y ya de último, cuando estamos completamente seguros de que esa factura y ese documento que vamos a emitir está bien en todos los sentidos, entonces le damos
clic en validar y firmar documento. Y aquí es donde interviene ya lo que es el mecanismo de seguridad para la firma de documentos electrónicos y ya lo que es el usuario y la contraseña que mencionamos anteriormente, que es para que los comprobantes se vayan al Ministerio de Hacienda para que sean validados. Y entonces ya el sistema hace todo ese proceso, carga aquí el usuario y la contraseña, que es el que les mencionaba que se tiene que generar. Y por último, si todo está bien, cumplimos con todos los requisitos, entonces lo que se le da es enviar XML firmado. Entonces ahí se va el XML, que era aquel documento que les enseñaba, con aquella información que a veces no se entiende. Ese es el documento que se va al Ministerio de Hacienda para que lo valide. Y a la vez, si nosotros pusimos el correo, se va a mi cliente, al receptor, para que él reciba la factura. Va a recibir el XML y el PDF, esas dos cosas. Entonces, este sería a grandes rasgos y de alguna forma así, por medio de imágenes, de cuáles son cada uno de los apartados de la factura para que tengamos una idea. Ya cuando se restablezca el servicio de ATV, ya pueden con la presentación entrar a, como dicen, a manipular ahí, bueno, los que tal vez nunca han entrado a la herramienta y ver cada una de estas ya con, digamos, con más detalle. Ese sería, digamos, toda la composición de una factura como tal. Y ya ahorita lo que les voy a mencionar es, digamos, por la situación de contingencia que estamos pasando. Entonces, ya muchos somos conocedores de que el Ministerio de Hacienda estableció, para los usuarios de la herramienta del Ministerio de Hacienda, que son los que tienen el problema de facturar porque no puede accesarse a la ATV, entonces la emisión de comprobantes provisionales. Eso se contempla en el artículo 23 del decreto 41.820. Ahí se menciona los casos en que se debe de optar por comprobantes provisionales y es en situaciones en que no pueda ser utilizado el sistema por situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o al encontrarse fuera del control del emisor, se debe hacer uso de comprobantes preimpresos emitidos por una imprenta autorizada o por sistemas computarizados, que eran los que les mencionaba al principio. Entonces, en la situación que estamos viviendo de contingencia actualmente, para los usuarios de la herramienta del Ministerio de Hacienda que no pueden accesar a la ATV, tienen que hacer comprobantes, ya sea hechos por una imprenta o confeccionados o, digamos, por medio de un sistema computarizado. Esas serían las dos opciones actualmente. ¿Y cuáles son los requisitos que debe llevar ese comprobante provisional? Debe cumplir o tener toda la información requerida para la generación de un comprobante electrónico. Esto se refiere nombre, dirección, teléfono, fecha, número de documento, todos los requisitos de un comprobante electrónico, pero hay algo que le deben de agregar más. Le deben de agregar en la parte superior la leyenda comprobante provisional en caracteres no inferiores a 3 milímetros de alto en la parte superior del mismo. Y en la parte inferior se debe poner esta leyenda que dice así: este comprobante no puede ser utilizado para fines tributarios, por lo cual no se permitirá su uso para respaldo de créditos o gastos. Entonces, alguien diría, bueno, al principio cuando salió este decreto, el decreto 41.8, bueno, desde la resolución 48/2016, cuando se hablaba de que debían de llevar en la parte superior esa leyenda y en la parte inferior esa otra leyenda, entonces algunos decían, bueno, es que yo antes de que entrara a regir los comprobantes electrónicos, yo tenía facturas ya hechas por una imprenta, pero esas facturas no tenían este requisito, ¿verdad? Eran simplemente los demás requisitos, pero no estas leyendas. ¿Puedo usar esas? Bueno, si eventualmente la imprenta le pusiera ahí la leyenda, pero difícilmente, porque ya las facturas vienen ajustadas a un tamaño, difícilmente va a poder agregarles esa leyenda. Entonces, definitivamente tienen que optar por hacer nuevas facturas porque sí o sí debe llevar esa leyenda para los casos de contingencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces no funcionaba, no se podía hacer así. Ya si era alguien que usaba sistemas computarizados, entonces pues ahí sí lo podría ajustar y ponerle la leyenda. Pero entonces, para estos casos en el caso que estamos viviendo ahorita, de los usuarios de la herramienta del Ministerio de Hacienda que no pueden ingresar a ATV, tienen que darle a sus clientes comprobantes por contingencia
cumpliendo con esos requisitos que se mencionan acá. ¿Y qué pasa? Bueno, dicen, ¿y qué pasa después? Entonces, dice la normativa, igual el artículo 23 del decreto 41.820, que una vez que se supera la contingencia, en este caso en particular, una vez que el Ministerio de Hacienda diga, bueno, ya se restableció el acceso a la ATV, ya pueden ingresar a la ATV, entonces, todos aquellos contribuyentes que emitieron comprobantes físicos por contingencia tienen un plazo de 2 días hábiles posteriores a que se haya superado la contingencia para emitir y enviar a la tributación el respectivo comprobante electrónico. Entonces, tiene eso, ya digamos que hoy, a partir de mañana, ya el Ministerio de Hacienda dice que ya se puede emitir comprobantes electrónicos, entonces cuentan con un máximo de 2 días hábiles a partir del día siguiente a que se restablezca el servicio para comenzar a generar los comprobantes electrónicos en la herramienta y a la vez que se van a ir al Ministerio de Hacienda, se van a ir al cliente. Entonces, ¿qué pasa con esos comprobantes electrónicos? Que ya, o esos documentos físicos, que tal y como lo decía en la imagen anterior, ya van a perder la validez porque solamente fue por ese momento de contingencia. Entonces dice que no se pueden utilizar para respaldos de créditos o gastos, ¿verdad? Entonces, y siempre también teniendo claro que a la hora de confeccionar ese comprobante electrónico en la herramienta deben hacer referencia en la clave numérica al código 2. Dentro de la composición de la clave numérica, que lo pueden examinar, digamos, revisar para ampliar un poco más la composición, que eso está en la resolución 33/2019 que les hicimos llegar. Entonces, esa parte de la clave numérica y de la composición que tiene, hay un código que lo menciona el artículo, ya les digo, es el artículo 3 de la resolución 33/2019 en el inciso F. Entonces, ahí viene la situación del comprobante electrónico. El código 1 es cuando se emite el comprobante electrónico sin ningún problema. Todo está perfecto, el sistema funciona, hay internet y demás. El código 2, que es el 42º dígito que conforma la clave numérica, entonces ya ahí va con el código 2, que eso qué significa, que ese comprobante está sustituyendo o se está emitiendo posteriormente porque en su momento se tuvo que hacer documentos físicos por la situación de contingencia que estaba pasando. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta a la hora que ya se restituya el servicio o el acceso a la ATV, que eso esté configurado de forma tal que la clave, bueno, es más que nada para los casos de los desarrolladores privados que pues lo hayan configurado los nodos y demás, los anexos y estructuras con el código 2, que a la hora que entra el cliente a hacer la factura, el sistema cargue la información de que hay un código 2 en la clave numérica y que significa que ese comprobante fue emitido en contingencia. Entonces, esos son, digamos, los puntos a tomar en cuenta a la hora de la emisión de los comprobantes físicos por contingencia. Y también siguiendo con el tema de la contingencia que ha tomado el Ministerio de Hacienda en cuanto al facturador y en cuanto a la renovación de las llaves criptográficas, porque también en este tiempo se ha presentado la situación que en muchos de los casos, los que estaban usando como sistema, como mecanismo de seguridad la llave criptográfica, se les ha vencido, porque ya la llave criptográfica tiene una fecha de vencimiento de caducidad. Entonces, decían, ¿cómo hacemos? Entonces estaban como atados, ¿verdad? O los que estaban usando la herramienta, más que nada para los que estaban usando la herramienta gratuita, no la herramienta gratuita, porque esos del todo no pueden entrar a hacer facturas electrónicas, sino para los usuarios de desarrollos privados que se les vencía la llave criptográfica, pero como para generarla, recordemos que hay que entrar a ATV, entonces tenían ese inconveniente porque la ATV no está funcionando. Entonces, los métodos de contingencia, bueno, estos son unos anuncios que están publicados en la página temporal del Ministerio de Hacienda, que al final les dejo el enlace y está en el banner, ahí se puede ver.
Entonces, activación del plan de contingencia. Entonces, debido a que el ATV no estaba funcionando, entonces es lo que les estaba diciendo, de acuerdo al artículo 23, se habilitó el método de contingencia para las personas usuarias de dicho facturador y también se menciona que la plataforma de validación de comprobantes está funcionando con normalidad, por lo que esta medida no aplica para usuarios de sistemas privados, los cuales pues podían seguir generando sus comprobantes. Y bueno, ya hay alguna duda en cuanto a temas de carácter tecnológico, ya sería enviando un correo a este correo, facturati@hacienda.go.cr. Estos son anuncios que están ahí, los pueden verificar. Y en cuanto a la renovación de las llaves criptográficas, que esto, bueno, se empezó a partir del 30 de mayo, si mal no recuerdo, que ya se buscó solucionar en parte esta situación que se está presentando, porque al principio, como les decía, no se podía generar la llave criptográfica cuando se vencía, pero ya como parte de las medidas de contingencia, ya este trámite lo pueden hacer siempre y cuando el interesado vaya, si es a título personal, si es una persona física, con la cédula de identidad y con una nota de solicitud y dirección de correo electrónico al que desea que se le envíe el certificado de seguridad, en este caso la llave. Y si es una persona jurídica, una personería jurídica, la cédula del representante legal y la nota también indicando el correo al cual necesita que se le envíe la llave criptográfica. Y si el trámite lo realiza un tercero, deberá estar autorizado por notario o abogado por la persona interesada. Digamos, si yo no puedo ir como interesado, mando a otra persona, pero debo llevar una autorización. Y pues en su momento se había publicado que si yo tenía un desarrollo privado, se encargaba el desarrollador, pero ya a partir de este lunes 6, dice que este servicio ya no lo brindarán las empresas desarrolladoras. Es decir, que cada interesado, personalmente o por medio de un autorizado, tiene que ir a hacer este trámite a la administración tributaria más cercana, ¿verdad? Ahí no se dice si es que yo soy de Heredia y quiero ir a alguna de San José, no, donde le quede mejor, va con esos requisitos para que le generen una llave criptográfica, o le generen una nueva porque ya se le venció. Entonces, esto sería a grandes rasgos la presentación, digamos, y yo espero que a la medida de lo posible les haya quedado bastante claro. Ahí me disculpan si en algún momento fui un poco repetitiva, pero bueno, la idea es que si les quedó dudas en algo, no les quedó muy claro, entonces es la oportunidad de poder evacuarlas. Si hay alguna consulta, como les mencionaba, que pues no tenga la respuesta en este momento, nosotros nos quedamos con el compromiso de hacerle llegar la respuesta para conocimiento general. Y ya por último, aquí se les deja unos enlaces de interés. Esto sería, como les digo, en este momento por esta situación no se podría accesar digamos, a información de comprobantes electrónicos, pero ya cuando se restablezca la página y todo, entonces ya serían esos los enlaces. Estos escenarios para emitir comprobantes electrónicos, sus apartados, eso es en aquella parte que hablábamos de que había que llenar la parte de impuestos y exoneraciones en el cuerpo de la factura. Entonces, por ejemplo, que si yo le tengo que facturar a una municipalidad, a la caja, entonces hay diferentes infografías de cómo yo debo de llenar propiamente ese apartado de impuestos y exoneraciones, qué debo de elegir en cada casilla. Entonces, con esos escenarios está muy bien explicado cómo se debe completar esa parte en cada caso en particular. O si le vendo a una empresa que cuenta con una exoneración de Exonet, cómo llenar eso, qué poner en cada uno de los espacios. Después, para consultas sobre códigos CABIS, que en algunos casos, digamos, se va y se hace la consulta a la página del Banco Central y no encuentro el código CABIS. Recordemos que el código CABIS no es por la actividad que yo realizo. Por ejemplo, si yo soy médico, yo no voy a buscar un código CABIS para médico, sino para todas y cada uno de los servicios que yo en mi trabajo, digamos, en mi profesión,
brindo a mis clientes, si es una radiografía, si es un electrocardiograma. Entonces, yo tengo que buscar los códigos CABIS para cada uno de los servicios que yo presto, no para mi actividad como médico. Igual, por ejemplo, si yo tengo una soda, yo no voy a buscar el código CABIS para soda, sino para cada uno de los productos que yo vendo a la hora de, pues, en mi actividad. Y después, para ingresar al catálogo de bienes y servicios, esta es la dirección, eso lo lleva directamente a la página del Banco Central. Y aquí también le dejamos la página provisional que ahorita tenemos del Ministerio de Hacienda, que está, pues, de falta información, pero tiene alguna información que podrían ir a revisar. Entonces, esta sería mi presentación. Ahora entraríamos a la parte de consultas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, Lisette, por esta importante e interesante charla la tarde de hoy. Tenemos bastantes consultas, entonces voy a irlas realizando una a una para que podamos irlas entonces abarcando. Nos dice por aquí Ronnie Méndez, ¿la aceptación de las facturas electrónicas en Hacienda hay que hacerlo o ya no es necesario aceptarlas? Bueno, yo supondría que está hablando desde el punto de vista del receptor. Digamos que él es el receptor de comprobantes electrónicos. Hay un decreto que se les adjuntó dentro de la documentación que se les envió, que es el decreto 42.195, que hace una reforma precisamente en el artículo 2, hace una reforma a lo que es el proceso de confirmación por parte del receptor, si hablamos por parte del receptor. Entonces ahí, anteriormente, todos, independientemente todos los receptores tenían que entrar a confirmar dentro de un plazo X establecido. Pero con esta modificación que está en el artículo 2 de ese decreto, se dice que solamente en casos en que, por ejemplo, el receptor de esa factura goza de algún beneficio fiscal, por ejemplo, tiene algún tipo de exoneración, como las que mencionábamos anteriormente. Entonces, ese receptor sí o sí tiene que entrar a hacer el proceso de confirmación dentro del plazo establecido, que son 8 días posteriores a la fecha de emisión, 8 días hábiles posteriores a la fecha de emisión del comprobante electrónico. Es decir, que si a mí me emiten la factura hoy, si esa persona está obligada a confirmar ese comprobante, entonces tiene todo lo que resta del mes de junio y todavía 8 días hábiles del mes de julio para hacer esa confirmación. Pero solamente en los casos de que ese receptor goce de algún beneficio fiscal. Si por el contrario no se goza de ningún beneficio fiscal y el receptor está de acuerdo con la factura que se le emitió, no tiene que hacer ningún rechazo porque está de acuerdo con lo que se está consignando ahí, no tiene que entrar a hacer ningún proceso de confirmación, a menos que lo quiera, ¿verdad? O sea, lo deja abierto, si quiere lo hace y si no, pues se da por entendido que está aceptando ese comprobante electrónico. No sé si es desde la perspectiva del receptor que él está haciendo la consulta. Perfecto, muchas gracias. Igual le invitamos entonces a que nos pueda ampliar, ¿verdad? Para ver si es de ese modo o de algún otro modo. Lisette, usted nos hablaba sobre el código CABIS. Entonces, Dani nos indica que ella ya tiene el dato para podernoslo presentar. Entonces, voy a darle el pase a ella para que nos pueda hablar sobre este dato del código CABIS. Ok. Sí, gracias. Bien. El código CABIS inició el 1 de diciembre del 2020. A partir de ese momento es que es obligatorio incluir este datito en las facturas electrónicas. No estaba segura entonces del año, pero bueno, andaba con la fecha el 1 de diciembre, sí. Entonces sí, el 1 de diciembre fue la obligatoriedad. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con las consultas. Nos dice Rocío Mora, en el régimen simplificado no se está obligado a facturar electrónicamente. Es correcto, eso lo puede encontrar en el decreto 41.820 que les pasamos. En el artículo 7, ahí se menciona quienes no están obligados ni a emitir ni a confirmar comprobantes, o sea, no son ni emisores ni receptores de comprobantes electrónicos, y en punto número 1 menciona los del régimen simplificado. Excelente, nos dice por acá Nelson Artavia,
Para obtener hoy la llave criptográfica, ¿cómo puedo hacer? Considerando el hackeo del Ministerio de Hacienda. Bueno, recordemos que habría que tener claro que si él hace uso de la herramienta del Ministerio de Hacienda, definitivamente, aunque obtenga una nueva llave, no va a poder facturar, va a tener que usar comprobantes por contingencia porque no se puede ingresar a ATV, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de alguien que hace uso de una herramienta privada o que él se vaya a inscribir a partir de mañana y vaya a usar una herramienta privada, entonces para poder obtener la llave tiene que ir, si es persona física, ir a la administración tributaria más cercana, llevar la cédula y una nota en la cual haga la solicitud por escrito y anote un correo electrónico para que los funcionarios de la administración les hagan llegar el documento, el certificado de llave criptográfica. Y si es persona jurídica, pues conforme se les indicaba ahí que tiene que llevar la cédula del representante legal, igual una nota firmada por el representante legal e igual una dirección de correo a la cual se le haga llegar el certificado. Muchas gracias. Nos dice por acá Marta Jiménez, ¿qué opción tengo si se venció la llave criptográfica en mayo y ahorita no se puede emitir? Es lo que les estaba mencionando al final, las opciones que ahorita dentro del plan de contingencia se están llevando a cabo, que ella tendría que ir a la administración tributaria más cercana, si es persona física, con su cédula y una nota por escrito indicando un correo, y si es persona jurídica igual, la cédula del representante legal, la nota y también indicando un correo electrónico al cual hacerle llegar el certificado de llave criptográfica. Muchas gracias. Nos dice Carlos Campos, si actualmente no está disponible la factura electrónica de Hacienda, entonces, ¿cómo hacen las empresas que las utilizan? Es decir, ¿cómo hacen para emitir facturas? Es que recordemos que estaba la opción de que yo que yo soy usuaria de la herramienta del Ministerio de Hacienda, en la cual no hay forma de emitir facturas porque la única forma de hacerlas es ingresando a ATV. Entonces, son las facturas por contingencia. Pero si es alguien que usa una herramienta privada, entonces no tiene ningún inconveniente porque puede ingresar al sistema, hacer las facturas, se van al Ministerio de Hacienda, las valida, las acepta o lo rechaza, entonces no tiene ningún inconveniente. El único inconveniente para esas personas o sociedades que usan una herramienta privada es que se les haya vencido la llave criptográfica y que hubiera sido antes de esta contingencia que se está llevando a cabo, que es que pueden ir a la administración tributaria más cercana a solicitar una llave criptográfica. Entonces, si son usuarios de una herramienta privada, en este momento no tienen ningún problema, pueden facturar correctamente sin ningún inconveniente. Excelente. Nos dice Víctor, para emitir facturas de exportación, ¿es necesario inscribirse como exportador en algún lugar? ¿Cómo se emiten desde el facturador gratuito de Hacienda? Muchas gracias. Bueno, la parte digamos, para que sea exportador y demás, pues ya eso es un trámite que se hace, digamos, previamente lo que es en Procomer. Pero ya si es para propiamente del tema que estamos hablando de emitir comprobantes electrónicos, pues previamente se tiene que haber inscrito ante tributación, indicando la actividad a la que se dedica. Y ya al momento que ingresan a hacer la factura, recordemos que hay una opción dentro de los apartados de la factura donde yo escojo el tipo de documento que voy a emitir. Entonces, dentro de toda la lista, si yo voy a hacer una factura electrónica de exportación, entonces escojo esa figura. O más bien, si voy a hacer una venta al extranjero, escojo la figura de factura electrónica de exportación y procedo a llenarlo conforme la información que me solicita el sistema. Perfecto. Nos dice aquí Alan Chávez, mi cliente me envió un documento de Exonet, cuya fecha de vencimiento es el 9/1/22. Por lo cual, al emitir factura del Ministerio de Hacienda, la rechaza, pero el cliente insiste en que aún no está vigente. ¿Cómo la registro para que no sea rechazada por Hacienda? Es que recordemos que ahí él mismo está diciendo que el documento que le está aportando al cliente tiene una fecha de vencimiento al 9 de enero del 2022. Entonces, mientras tanto él no le lleve un documento donde diga que tiene una nueva fecha de rige y que está vigente, no hay forma de que el sistema lo vaya a aceptar porque
él mismo está aportando un documento que ya venció y aunque le diga que está vigente, entonces tiene que hacerle saber o tiene que demostrarle a él que tiene un documento que ha sido renovado y que está en este momento vigente. Perfecto. Nos dice Vilma Céspedes, ¿puedo pasarme del sistema gratuito de facturación de Hacienda a un sistema de facturación privado solicitando de nuevo la llave PIC criptográfica? Perdón. Sí, claro, no hay ningún inconveniente. Simple y sencillamente, pues ahí sería, en principio, otra medida de contingencia, digamos, que se está haciendo para el tema de los que tienen que hacer alguna modificación con los formularios de 140, ya sea de inscripción, modificación o desinscripción. Como no se puede ingresar a la TV a hacer modificaciones, entonces, en la página, aquí en la página provisional del Ministerio de Hacienda se descarga el formulario de modificación y si ella en su momento cuando se registró, ya sea que se registró con el 140 o presentó un formulario de modificación, cuando llenó el apartado de método de facturación, ella tuvo que haber escogido la opción de que iba a facturar con el sistema nuestro. Si ahora quiere hacer el cambio a un desarrollo privado, descarga ese formulario de modificación, completa ese apartado marcando proveedor de soluciones o más bien desarrollo externo, no recuerdo cómo dice la palabra concretamente, pero la marca y la va y la presenta el formulario a la administración más cercana como para hacer de conocimiento que está cambiando de facturador y ahí no hay, y de una vez puede solicitar la llave criptográfica si es que no la tiene almacenada, la anterior, ¿verdad? Entonces de una vez aprovecha la administración tributaria y dice, bueno, lleva la nota y los requisitos que ya les mencioné y solicita una nueva llave criptográfica para que se la lleve al desarrollador privado y pueda facturar electrónicamente sin ningún contratiempo. Muchas gracias, perfecto. Nos dice por acá Gabriela Rivera, ¿cómo se hace en el caso de que no tenga facturas físicas para hacer a modo de contingencia? Tengo 2 meses sin poder facturar, por ende sin poder cobrar. Igual en EDI 7, no me da opción para presentar declaraciones en cero. Bueno, recordemos que cuando comenzó a regir todo este tema de comprobantes electrónicos, dentro de toda la normativa y de todos los requisitos que ya mencionamos nosotros, y tal y como ya lo hemos mencionado, el artículo 23 del reglamento de comprobantes electrónicos decía que era obligatoriedad del contribuyente contar con un mecanismo más bien con un método de contingencia, precisamente para situaciones como estas. En este momento, pues es una situación que pues ella no, digamos ya eso es por parte del Ministerio de Hacienda que no tiene el acceso a la ATV, pero eventualmente podría ser que antes de que pasara esta situación, pues de repente el sistema fallara, no se pudiera ingresar o por las razones que fuera, entonces ella tenía que tener o el contribuyente más bien debía prever y tener esas facturas por contingencia antes de que pasara, inclusive de que pasara todo esto. Si en este momento no las tiene, pues lo que correspondería es ir a hacer facturas a alguna imprenta y en caso de que, no sé, tal vez la imprenta se tarde mucho en confeccionarle, tal vez un facturero con estos requisitos, pues está la otra opción de hacer factura por sistema computarizado, perdón, que eso lo regula la resolución 1197, que eventualmente también se las podemos hacer llegar, y que es una resolución que está vigente, porque recordemos que mencionaba que métodos de contingencia es por facturas preimpresas hechas por una imprenta o por sistema computarizado, sería otra opción para precisamente no causarle ningún inconveniente al contribuyente, como el caso de ella que dice que se le están presentando problemas en ese sentido. Perfecto, Lisette. Pues por acá son las consultas que tenemos. Por último, quisiéramos entonces que nos deje a todos los participantes algunas recomendaciones, ¿verdad? Sobre este tema como un último mensaje de parte de ustedes, entonces. Bueno, perdón, ella también mencionaba que el problema con el EDI que no podía presentar declaraciones. Bueno, también dentro de los métodos de contingencia han salido resoluciones por parte de la tributación en los cuales se dice
que dado que no se puede accesar a la ATV para hacer las declaraciones, por ejemplo, del IVA, si háblese de la declaración de mayo, no se pudo presentar. Entonces, hasta que no se restablezca el servicio de ATV, el contribuyente no puede ingresar a hacer las declaraciones de los meses correspondientes, pero sí tenía que proceder en los casos que corresponde a hacer los pagos del impuesto correspondiente a ese mes por medio del programa EDI 7, llenando el formulario de 110. Entonces, eso es como para dejar la aclaración en ese sentido, que ella también lo mencionó. Y bueno, como a método de resumen, pues decirles que en esos casos, como les mencionaba, si alguien usa la herramienta del Ministerio de Hacienda, no quiere pasarse a ninguna herramienta privada, entonces la única opción es que sigan haciendo facturas por contingencia, facturas preimpresas. Una vez que se restablezca el servicio, ya entran al sistema y hacen las facturas de forma electrónica. Y que si alguien quiere optar por pasarse a un sistema de facturación privado, no hay ningún problema en hacerlo. E igual, si alguien, ¿cómo se llama? También recordemos que uno de los mecanismos de seguridad era la firma digital. Entonces, en algún momento se decía, bueno, si alguien tiene la llave, ha estado utilizando la llave criptográfica, pero también tiene firma digital, entonces igual puede usar firma digital. ¿Qué más? Nada más para repetir, si a alguien se le venció la llave criptográfica, entonces es ir a la administración tributaria más cercana, llevar un escrito, sea a título personal o como representante legal de la sociedad. En el caso de una sociedad, también aportar algo que se me estaba escapando, la personería jurídica, la cédula, el representante legal, el escrito, e indicando que por favor se le genere una nueva llave criptográfica y indicando un correo electrónico al cual se le haga llegar esa llave criptográfica. Y para persona física, la cédula de identidad, el escrito, indicando el correo electrónico, y en la administración tributaria le van a generar una nueva llave criptográfica para que pueda seguir facturando. Y también de que para los que usan herramientas privadas, que no es la herramienta del Ministerio de Hacienda, pues ellos no han tenido ninguna afectación, a menos, digamos, antes de que se implementara esto, de que ahora se puede generar las llaves criptográficas vencidas, porque el sistema de validación de comprobantes ha seguido funcionando normalmente. Entonces, es como los puntos más importantes. Y ya si quieren ampliar un poco más en cuanto a este tema, ahí se les hizo llegar la normativa, el decreto 41.820, el 42.195, que habla específicamente en el artículo 2 de quienes están obligados a confirmar los comprobantes electrónicos y en qué plazo. Y también la resolución 03-2019, que es la que habla de cuál es la composición del documento electrónico, qué dígitos, cuántos dígitos lleva, qué significa cada dígito, la clave numérica, cuántos dígitos tiene, qué significa cada uno de los dígitos y todo lo demás. Entonces ahí pueden ampliar un poco más con relación a lo que vimos ahorita. También en la presentación, en la parte de abajo vienen las notas para que se vayan directamente al decreto, al artículo y al numeral o al inciso en el cual corroborar la información que les hicimos mediante la presentación. Eso sería, no sé si tienen alguna otra consulta. Sí, Lice, nos llegaron aquí varias consultas mientras usted nos daba los últimos consejos. Nos dice por acá Abel Sánchez, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la exoneración por transitorio y por Exonet? Bueno, es que por Exonet ya es un trámite que ellos tienen que presentar o han presentado la documentación ante la Dirección General de Hacienda sobre ciertas mercancías a las cuales se les da autorización, y por transitorio ya propiamente es en aquellos casos en que por transitorio, por ejemplo, por poner un ejemplo, si se factura por un servicio de arquitectura o por servicios turísticos, que ya eso es de acuerdo al transitorio que establece la ley. Entonces, la ley 9635, entonces son casos particulares. De hecho, que hay unas infografías
que también se las podemos hacer llegar. Eso sí, no se envió ahora esta vez, en la cual viene un ejemplo. Por ejemplo, si yo le tengo que facturar por servicios digamos, de ingeniería, entonces esos ya sí van por transitorio y ya viene la forma en la cual el emisor de esa factura tiene que llenar el apartado de impuestos y exoneraciones. Entonces ya escoger la opción de transitorio tal, transitorio que corresponda, o que por si es, por ejemplo, por servicios turísticos, entonces que el transitorio es tal. Entonces son casos particulares y ya sobre esos casos particulares que es por transitorio, ya existe una infografía de cómo llenar correctamente el apartado de impuestos y exoneraciones. Entonces, esos podríamos hacérselo llegar para que les quede un poco más claro. Y si es por Exonet, pues ya es propiamente autorizaciones con un porcentaje X para comprar, digamos, con una tarifa reducida. X o Y mercancía o servicio, entonces ya ahí propiamente ya están establecidos en qué casos en particulares tienen que ir propiamente a Exonet a solicitar la exoneración. Perfecto, nos dice por aquí también Cintia Sainz. Me parece el régimen simplificado debe hacer factura si el cliente lo solicita, en especial si es un monto mayor a 25,000 colones. ¿Lo puede aclarar? Sí, en el caso del régimen simplificado, efectivamente, sí, la normativa del régimen simplificado dice que, bueno, hablando de comprobantes electrónicos, ellos no están obligados a emitir comprobantes electrónicos porque así lo dice el artículo 7 del reglamento, del decreto 41.820. Pero si hablamos ya de documentos preimpresos, si el cliente le solicita una factura, aunque no están obligados a emitirlo, si el cliente le solicita una factura, pues ellos tienen que tener documentos físicos, documentos preimpresos hechos por una imprenta. Y si la venta individual o lo que están vendiendo supera un 5% de un salario base, también están en la obligación de emitir facturas físicas. En eso sí es clara la normativa. Pero ya lo que se refiere a comprobantes electrónicos como tal, ellos están exonerados en el artículo 7 del decreto 41.820, dejando claro que si alguno de ellos que esté en el régimen simplificado quiera facturar electrónicamente, lo puede hacer registrándose como emisor receptor electrónico no confirmante, de acuerdo a lo que ya vimos al principio, esa figura mediante el formulario 140. Pero sí, efectivamente, tienen que tener siempre facturas físicas en caso que el cliente lo solicite o que la venta que están haciendo supere un 5% de un salario base. Excelente. Por último, nos dice Roberto Bolaños, yo me pasé de un facturador a otro y he tenido problemas para facturar. ¿Por qué será? Bueno, digamos que yo supondría tal vez en esta situación que se haya pasado del facturador del Ministerio de Hacienda a un facturador privado. No sé qué tipo de problemas habrá tenido. En algunos casos lo que se presenta es como que no le deja facturar más que nada por el consecutivo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se hace es como una especie de truco, por decirlo de alguna forma, con el sistema. Entonces, por ejemplo, si estábamos utilizando en número de caja la número 1 o el número sucursal, entonces ya poner otro número de caja a partir del momento que se cambia de facturador, qué sé yo, si estábamos utilizando la 1, poner la número 2 para que el sistema vea que hay una continuidad y no piense que se están facturando doblemente, porque en algunos casos le dice al emisor que ya esa factura fue emitida y es por eso, porque se pasó de una herramienta a otra. Entonces es como si estábamos utilizando el número de caja 1, poner el número 2 para que el sistema no le dé problemas y le permita facturar correctamente. Por ahí debe de andar la situación de él, que dice que le está presentando problemas. Perfecto, Sí, para que tome nota entonces. también otra situación que podrían considerar que es importante es si no renovó la llave criptográfica, ¿verdad? Sí. Tienen que darle, o sea, el usuario tiene que pedir su llave criptográfica nueva y pasársela al proveedor. También puede ser otra. Podría ser eso también, y también podría darse, digamos, en la situación de que se pasen de la herramienta nuestra a un desarrollo privado, que no hayan almacenado previamente cuando generaron el usuario y la contraseña, que era aquellos números, digamos, aquella información que es un poquillo larga, que no la hayan almacenado. Entonces, cuando se pasen al desarrollo privado,
como no se puede ingresar a la ATV, yo no puedo entrar a generar una nueva, entonces me presenta problemas ahí. Digamos que ese comprobante no se va a poder ir al Ministerio de Hacienda para que lo valide porque le hace falta el usuario y la contraseña. Entonces, pueden darse varias situaciones. Aquí estamos especulando. Pueden ser varias situaciones que se estén dando en este momento, que habría que verlo como con más detalle para ver de qué se trata. Pero en ese caso podría él presentar el incidente en ese correo que se mencionaba por alguno de las, creo que donde venían las imágenes de los métodos de las contingencias que decía facturatI@hacienda.go.cr. Él podría enviar tal vez una captura del error que le está generando para que ellos le ayuden, porque ya es como algo más tecnológico. Muchísimas gracias. También tenemos aquí a Katia Ledesma. Dice, ¿qué pasa si la factura a una empresa, si se le factura, perdón, a una empresa que está exonerada? ¿Eso me puede traer algún problema a la hora de declarar? No, digamos, siempre y cuando esa empresa a la cual ella le está haciendo la venta le presenta el documento, digamos, si es un documento, es una exoneración emitida por Exonet, entonces siempre y cuando le presente el documento de exoneración y ella complete bien el apartado de impuestos y exoneraciones, no le tendría que traer ningún problema, ¿verdad? El problema sería que ella no corrobore y que la persona le diga, sí tengo una exoneración, pero bueno, ¿y dónde está el documento que efectivamente, y como el caso del señor que le decía que ya se venció, pero le decía que estaba vigente, pero ¿cómo me demuestra usted que está vigente? Entonces, por ahí podría haber un problema. Pero si ese cliente lleva el documento y efectivamente está vigente, es importantísimo ver la fecha de vigencia, no tendría por qué tener ningún problema y que pues lo complete ese apartado de forma correcta. Perfecto. Lizeth, muchísimas gracias. De verdad, han sido las consultas por la tarde de hoy y queremos agradecerle tanto a usted como a Daniela por la información compartida. Esperamos que todos hayan tomado bastante nota, que hayamos aclarado todas las dudas y pues como siempre les digo, los esperamos en la próxima entrega de este tema tan importante, ¿verdad? Por acá les posteé el link de nuestra encuesta de satisfacción para que por favor puedan llenarla, nos hagan sus comentarios, nos califiquen la charla de hoy, las charlas que les traemos a ustedes normalmente y también puedan sugerirnos nuevos temas que quieran que les traigamos. Sin más, agradecemos la participación del día de hoy, esperamos de verdad que hayan aprendido bastante y pues que todo lo puedan poner en práctica en cada una de sus pymes. Que tengan una linda tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.